Es sabido que para dar sentido acabado a la palabra homenaje, es más que necesario presentar, aunque sea en parte, un pequeño fragmento del pensamiento del autor. Por este motivo, presentamos los resultados obtenidos por el logósofo Alejandro Gabriel en el desarrollo de la línea de investigación titulada Ser empresario de las propias ideas. Alejandro Gabriel es ingeniero civil y ha realizado estudios de posgrado en sistemas y en finanzas. Actualmente es presidente de la empresa Mercap, la cual se especializa en softwares para mercados financieros. Es casado, padre de 2 hijas y una sobrina a cargo. Ingresó a la Fundación Logosófica en el año 1980 en Córdoba. Desde entonces se ha dedicado tanto a la investigación de la ciencia logosófica como a colaborar en la difusión de su alto contenido humanístico. Actualmente se desempeña como docente en núcleos de estudio y de investigación. Ha asistido a diferentes congresos en Argentina, Brasil y Uruguay, siempre con el objetivo de avanzar en el estudio de la aplicación de la enseñanza logosófica a la vida. Los dejo entonces con Alejandro. Estamos rodeados de tecnología. Hola, hola. ¿Está bien? Bueno, buenas noches. Bueno, en función de lo que mencionaba Néstor antes, yo quería antes de entrar en el tema, quería hacer una mención más a la logosofía para darle contexto al tema que vamos a tratar. Dice el autor que esta ciencia es capaz de transformar con su método original la vida de los hombres, dándole un contenido, una amplitud y posibilidades jamás disfrutadas hasta hoy en el seno de la familia humana. Lo que quería mencionar es que se trata de un conocimiento que no es ilustración. Es decir, la logosofía es un conocimiento que el objetivo que tiene es transformar la vida en todos sus aspectos, tanto en lo moral, en lo sensible, en lo intelectual y en lo espiritual. Entonces, es un conocimiento que tiene que ser vivido, está destinado a superar la vida. Todos tratamos de hacer cosas para ser mejores profesionales, ser mejores médicos, mejores empresarios, mejores ingenieros, lo que sea, pero no siempre nos ocupamos de nosotros mismos, es decir, de ser mejores seres humanos. Bueno, el objetivo de la logosofía es ayudar a que el ser humano sea un mejor ser humano y a desarrollar sus posibilidades, que son muchas, pero no siempre, no están a la vista. Muchas veces nos conformamos con lo que somos y hasta creemos que no se puede cambiar esa realidad. Porque, bueno, ese es un mensaje que está muy difundido también. Entonces, lo que yo no voy a hablar de la logosofía, es decir, no voy a intentar describir lo que la logosofía es, porque eso es imposible, es decir, por la extensión que tiene y por la cantidad de aspectos a los que se refiere. Con lo cual, lo que hice fue tomar un tema que es cercano a mi experiencia, y tratar de hablar de conceptos de la logosofía, conceptos que fui entendiendo y fui viviendo. Y cómo esos conceptos para mí, por lo menos, han representado un gran valor. Entonces, el objetivo es sencillamente tomar algunos conceptos y hablar de esos conceptos y tratar de mostrarles cómo es que un concepto modifica la ubicación y la forma de mirar muchos aspectos de la vida. Y cómo eso puede cambiar, inclusive llevarnos a ser más felices a medida que comprendemos la naturaleza de las cosas verdaderas. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en tema. Dice González Pecoche en uno de sus libros que para ser empresario de las propias ideas hay que comenzar por crearlas. Y para crear ideas hay que pensar. Es decir, la inteligencia debe recurrir a las fuentes del conocimiento, nutriéndose en ellas, y entonces sobreviene la necesidad de crear las propias ideas para concebir un futuro. Bueno, una característica de la originalidad del método logosófico es que no hay que aceptar
nada de lo que dice la logosofía. Eso es casi una exigencia metodológica. Es decir, porque la logosofía, una de las cosas que propone más fuertemente es la búsqueda de seres pensantes. Es decir, seres que piensen por sí mismos, tengan su criterio y construyan su propio destino, ¿no? Se puedan bastarse a sí mismos sin depender de nadie. Entonces, eso exige no creer. Es decir, ya el mundo ha tenido demasiadas creencias. Y esta es una ciencia que busca fomentar el pensar y no la creencia. Entonces, desde el punto de vista del método, creo que es la panacea del desconfiado, la logosofía, ¿no? Porque realmente hay que empezar por ahí, por no aceptar nada. Con lo cual, esta es una proposición y uno tiene que empezar por entenderla. Es decir, ¿qué significa lo que estamos diciendo? Y a partir de entenderla, después puede empezar a hacer ensayos vivenciales en el campo experimental, que es uno mismo, ¿no? Y ese es aproximadamente, para decirlo en pocas palabras, el enfoque experimental que tiene detrás la idea de la logosofía. Acá, por ejemplo, cuando habla de empresarios, en realidad lo que se está refiriendo no es solo a la idea utilitaria de hacer empresa. La idea de empresa, en el fondo, lleva la idea de la ejecución, la idea de tener un propósito y concretarlo. Y eso vale en cualquier aspecto de la vida. Entonces, partiendo de esto, somos todos empresarios, en la medida que tengamos propósitos y los querramos ejecutar. Hacer una empresa es concretar un propósito, con lo cual no está dicho en qué campo está la empresa. Eso lo define cada uno. Por otro lado, hay que crear las propias ideas. Y esto es muy importante, porque cuando las ideas son propias, tienen algo de la vida de uno. Uno las quiere de otro modo. Pero para crear esas ideas hay que pensar. Dice, y la inteligencia debe recurrir a las fuentes del conocimiento. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque dice que para pensar hay que recurrir a las fuentes del conocimiento. Uno podría pensar de muchas maneras. Podría pensar con conocimiento o sin conocimiento. Por ejemplo, uno podría pensar bien equivocadamente. Es decir, uno puede pensar con buena intención, pero lo que piensa no produce buenos resultados. Entonces, cuando uno piensa sobre la base del conocimiento, lo que hace es darle un sostén real a lo que está pensando, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuántos padres hay que se esfuerzan en darle todo a sus hijos? Y por ahí porque están pensando que eso es lo mejor. Pero muchas veces con eso se relaja la voluntad en la educación o se le crea la imagen de que todo es fácil y que las cosas llegan con solo quererlas. Entonces finalmente se está creando una indefensión para el futuro de la persona. Sin embargo, se pensó con buena intención, es decir, tratar de que tuviera todo. Entonces, lo que pasa es que no está clara la idea del bien. ¿Qué es el bien? ¿Qué significa realmente hacerle el bien a una persona? Esa es la idea que no está clara. Ese es el conocimiento que falta. Con lo cual se pensó con la intención de hacer el bien, pero no se logró el bien, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos, inclusive en el terreno de las ciencias clásicas, en donde el conocimiento es el que digamos, inspira la idea. Supongamos yo, quería traer un ejemplo, ¿no? Yo me acordaba que antiguamente se cocinaban los alimentos, se los hervía, ¿no? Los que sepan más de cocina seguramente me van a acompañar. Entonces se los hervía y eso llevaba bastante tiempo. Y hoy se los cocina al vapor, los alimentos, y lleva menos tiempo y los alimentos conservan sus propiedades. Ahora, a alguien se le ocurrió la idea de cocinar los alimentos al vapor. Por ahí, en parte fue intuitivo, pero después se usó el vapor para un montón de otras aplicaciones. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que se descubrió? Lo que se descubrió, es decir, detrás de eso hay un conocimiento que inspiró muchas ideas. Y esas ideas son buenas, porque en realidad están inspiradas en algo real. Lo que se descubrió es que el vapor se calienta más que el agua. Ese es un principio de la termodinámica. Es decir, en el calor, la temperatura del agua llega hasta los 100 grados cuando hierve y no puede pasar de ahí.
el vapor se puede calentar más. Entonces por eso cocina más rápido. No es que es mágico. Entonces, eso genera ideas y genera aplicaciones. Y esas ideas son buenas, porque están basadas en algo real. ¿En qué están basadas? Están basadas en las mismas leyes universales. Es decir, las leyes de la termodinámica son leyes universales, son válidas en todo el universo. Hasta donde hemos descubierto es así. La gravedad y muchas otras. Lo mismo vale para el ser humano. Hay leyes que rigen la vida humana. Entonces, hay que basarse en los conocimientos que derivan de esas leyes. Entonces se puede pensar con acierto. Eso es muy importante. Entonces se piensa bien y lo que se piensa produce resultados acertados. Por eso, a eso se refiere esto, en el fondo. Entonces, ¿cómo tiene uno que buscar las fuentes en las que va a apoyar su pensamiento? Y me quería referir al tema de crear las propias ideas. Yo creo que las propias ideas, el hecho de tener ideas propias, primero que esas ideas no tienen que ser ideitas. Porque si uno tiene ideitas, va a hacer cosas chiquitas. Es decir, una ideita lleva a una realización chiquita. Entonces tienen que ser grandes ideas. Porque las grandes ideas son ideas que tienen la virtud de a uno impulsarlo hacia el futuro. Acá está hablando de concebir un futuro. No se concibe un futuro con una mera idea utilitaria solamente, o una idea de hacer algo de muy corto plazo. Es decir, el futuro tiene que ver con el propio destino. Entonces tiene que ver con quién uno quiere ser y qué uno quiere hacer en la vida también, ¿no? Entonces, esas ideas son ideales. Y los que han hecho algo en la vida se han manejado con ideales, con grandes ideales. Yo pensaba en el caso de algunos seres, es decir, preparando esta conferencia, trataba de recordar, ¿no?, algunos casos importantes, ¿no?, de seres que han hecho cosas importantes. Entonces, me acordaba de San Martín, nuestro héroe nacional, Edison, un inventor, y Honda, también un empresario bien inspirado. Pensaba, San Martín tenía un propósito que era la libertad. Es decir, ¿cuál era el ideal de San Martín? El ideal de San Martín era la libertad de los pueblos. Es decir, San Martín y todos los hombres preclaros que lo acompañaron en esa época sabían que la libertad es el fundamento y la esencia de la vida humana y que no se puede vivir sin libertad. Entonces, lucharon por algo muy grande, por algo que es esencial, con lo cual no había posibilidad de que ese objetivo variara. Eso es lo que tienen las grandes ideas, no son negociables. No es un objetivo que se pueda cambiar. Yo no voy a cambiar ese objetivo porque me aparezca otro en el medio, porque no es negociable. Es algo que hay que lograrlo, cueste lo que cueste. Es algo por lo que hay que luchar. Y es algo en lo que estaban dispuestos a empeñar su vida, porque realmente vale la pena. Vale la pena, aunque no lo logre, vale la pena luchar por eso. Son cosas que llenan la vida de los seres. Por eso, la vida tiene que ir detrás de esos grandes ideales. Lo mismo el caso de Edison. Nosotros conocemos que Edison fabricó la lamparita eléctrica. Pero en realidad, el propósito de Edison era otro. Edison fabricó la lamparita, pero lo que él se daba cuenta es que había una forma de vivir mejor. Es que había muchas, es decir, la luz, por ejemplo, y la electricidad, podían hacer que los seres humanos vivieran con un nivel de confort que no conocían hasta ese momento. Entonces lo que le preocupaba a Edison realmente era cómo hacer que la vida de los seres fuera mejor. Es decir, él no estaba, a él económicamente le fue muy bien, pero no estaba buscando eso. Lo que realmente estaba buscando era cómo hacer un bien a muchos. Entonces los ideales, las grandes ideas, tienen esa virtud. Es decir, no es que solamente el ser está pensando en hacer algo para sí, sino que está pensando en hacer algo que sea bueno para muchos. Esa es una cualidad de ese tipo de ideas, ¿no? No está buscando un beneficio personal y ahí queda encerrado todo el propósito. Está buscando un beneficio que a él le va a significar un beneficio y a muchos otros también. Entonces el grado de satisfacción que eso produce en la vida también es muy diferente. Y Honda me parecía interesante traerlo porque también es un empresario y siempre se tiene la idea del empresario como que es alguien que solo busca un propósito de lucro personal.
Y en realidad, por ejemplo, yo creo que lo traigo como ejemplo de muchos empresarios que también buscan hacer las cosas bien. Por supuesto que eso les representa un lucro personal, pero el propósito es hacer las cosas bien. Por ejemplo, la idea fuerza de esta empresa es el poder de los sueños. Es decir, realmente sueñan con hacer cosas grandes. Entonces ellos soñaron con hacer motores que no tuvieran fallas. Ese era el sueño que tenía Honda. Porque los motores tenían muchas fallas hasta ese momento. Muchas fallas, muchas imperfecciones. Entonces sí, él pensaba, ¿cómo podemos hacer motores que tengan una calidad tal que no fallen? Que la gente confíe en esos motores. Entonces lo que pensó es en la calidad, en hacer algo que realmente fuera muy bueno para los que lo usaran. Hacer un producto que fuera... Entonces la idea de la calidad era lo que lo motivaba. Es decir, lo que quiero decir es, no es la idea del dinero lo que puede movilizar a uno a llevar adelante con empeño algo hasta lograr los resultados, porque no alcanza. Son muchas las dificultades que hay que trascender para lograr cualquiera de estos propósitos. Entonces la idea del dinero no tiene de ninguna manera tiene la fuerza que es necesaria para sostener la voluntad hasta que se consigue algo. Y me quería referir en oposición a esto, a la limitación del exitismo actual. A mí me preocupa, y seguramente a muchos de ustedes, ver en la educación hoy la idea exitista que se transmite. Es decir, cómo se da una formación en donde se lleva a las personas a que estén preocupadas por su futuro personal. Cómo se va a insertar en el mercado laboral, cómo se va a ganar la vida, Es decir, pero siempre está el mensaje, lo está haciendo que se centre en sí mismo, con independencia de lo que pasa en el resto del mundo. Es decir, todos queremos un mundo mejor, pero a la hora de hacer las cosas solo estamos trabajando en salvarnos a nosotros mismos. Eso está bien, es decir, esa es una responsabilidad mínima que tenemos, pero yo creo que eso es de mínima. Sostener nuestra vida, bastarnos a nosotros mismos y resolver nuestros problemas y no pretender que otros nos lo resuelvan, me parece que es una responsabilidad de mínima. Pero uno tiene que hacer mucho más que eso. Entonces hoy la educación pareciera que está induciendo permanentemente, bueno, sí, está bien, hace el curso de inglés, el máster en esto, el máster en aquello, y con eso, entonces la persona cada vez se vuelve más egoísta, es decir, más desconectado de la necesidad del mundo. Y al mismo tiempo pensando que no puede, es decir, son tantas las cosas que tiene que hacer que no puede hacer más nada por los demás. Entonces, yo creo que eso es algo también con lo que hay que empezar a trabajar. Hay muchos conceptos, por eso yo hablaba antes de los conceptos que hay que revisar. El proceso de evolución consciente, que es lo que propone la logosofía, es un proceso de revisión de conceptos, de todos los conceptos que tenemos admitidos, y además conocer por qué los hemos admitido. Es decir, yo pienso de un modo y actúo en base a lo que pienso. ¿Pero por qué pienso así? ¿Y cómo sé que lo que pienso está bien? ¿Qué evidencias tengo de que lo que estoy pensando es la única forma de pensar las cosas? Los ideales, por otro, además tienen otra virtud, y es que modifican sustancialmente la forma de pensar de uno. Cuando uno piensa en términos de lo que quiere para sí o de algún propósito de corto plazo, normalmente nos hacemos las listas de tareas y estamos tachando todas las cosas que tenemos que hacer. Y vamos detrás, digamos, del piloto, vamos con el piloto automático detrás de lo que continuamente nos propone las circunstancias. Ahora, cuando uno se propone cosas de cierta proyección, empieza a cambiar su modo de pensar. Y esto es realmente interesante. Uno deja de pensar qué tengo que hacer y empieza a pensar cómo voy a hacer lo que quiero hacer. Es decir, ya no está pensando uno en términos de tareas, sino está pensando en términos de organización. ¿Cómo voy a lograr lo que quiero lograr? ¿De dónde van a salir los recursos que necesito? Del otro modo, cuando uno piensa qué tengo que hacer, piensa, bueno, ¿yo qué recursos tengo? Bueno, mis propias capacidades y nada más. Pero cuando las ideas son más grandes, uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo ampliar mis capacidades? ¿Cómo sumar otras capacidades? ¿Cómo generar recursos de otras fuentes? Entonces, lo que
digamos, lo que se disparan en el ingenio humano son formas de lograr eso que está traccionando hacia el futuro. Entonces, es muy diferente la forma en que uno se ubica y la forma en que uno piensa cuando cambia, digamos, la proyección de los propósitos con los que trabaja. Además, yo me he encontrado con gente que piensa que hablar de ideales es una quimera, que no se puede. Es decir, como que es una propuesta ilusoria y que está fuera de la realidad. Y a mí me parece que tiene que ver con esto, porque se está confundiendo lo que yo puedo hacer con lo que podría hacer si organizara o si consiguiera los recursos. Es decir, ¿cómo hizo San Martín para hacer su campaña? Tuvo que convencer a mucha gente y persuadir a muchos para que lo ayudaran. Y mismo dentro de esa campaña tenía muchos enemigos que estaban tratando de hacer lo contrario de lo que él quería hacer. Porque había muchos intereses creados también en ese momento. Entonces, lo que yo puedo hacer en el corto plazo con mis recursos sí es limitado. Pero ¿qué podría hacer si empiezo a pensar cómo multiplicar esas fuerzas? En mi apreciación de las cosas, yo creo que el ser humano ha sido sistemáticamente subestimado. Es decir, por siglos, por ejemplo, se le ha dicho al ser humano que no puede conocer la verdad. Es decir, que tiene su raciocinio. Dios nos dio el raciocinio, nos dio la capacidad de pensar, nos dio la inteligencia, nos dio posibilidades extraordinarias, pero todo el tiempo nos han dicho que no podemos conocer la verdad. Todo el tiempo me refiero durante los últimos 10.000 años. Nos han dicho que no podemos conocer la verdad, que eso es inaccesible. ¿Qué quiere decir? Que uno se va convenciendo de que no es capaz. Es decir, a tanto machacar sobre esa idea, nos vamos convenciendo de que no está a nuestro alcance hacer cosas grandes. Si no podemos conocer la verdad, si no podemos conocer ni siquiera nuestra verdad, ¿cómo vamos a hacer es decir, cómo vamos a confiar en nuestras fuerzas si todo el tiempo nos han dicho que no podemos? Entonces ese creo que es un concepto que también hay que revisar. Que a veces, consciente o inconscientemente, porque no son cosas que estén tan a la vista, pero muchas veces están en el inconsciente colectivo y nos manejamos con esas cosas. Es decir, están como aceptadas, no están cuestionadas. Es más, de hecho, hay cosas que pareciera de que eso no se puede hablar o no se toca. Están intocables, mismo dentro de nuestra vida interna. Quería referirme a un aspecto que está muy unido a la concreción de los proyectos y que tiene que ver con la planificación, que parece una palabra demasiado estructurada para los temas que estamos hablando. Pero en el fondo todo requiere un plan. Un plan en cualquier área de la vida. Yo he llegado a la conclusión de que no se puede hacer nada si uno no tiene un plan. Es decir, desde las cosas más simples, por ejemplo, si yo voy a ir a Mar del Plata, yo tengo que tener un plan de cómo voy a llegar de mi casa hasta la autopista. Después tengo que tomar la autopista, si voy a parar a comer unas medialunas, ¿dónde es? Ahí en la Atalaya. Bueno, no sé, tengo que tener un plan, tengo que saber por dónde voy a ir. Y cómo voy a llegar hasta donde tengo que llegar. ¿Qué paradas voy a hacer? ¿Dónde voy a cargar nafta? Eso parece simple, pero es un plan. Si yo no tuviera ese plan, que tal vez es algo que ya lo conozco, por ahí, con mi mejor intención, digo, voy a ir a Mar del Plata y termino en Santa Rosa de la Pampa, ¿no? Ahora, eso es lo que pasa en otros aspectos de la vida, en donde nosotros vamos hacia adelante, pero sin tener esa precisión que tenemos, por ejemplo, o lo mismo que cuando hacemos una carrera, que vamos al colegio, el primario, el secundario, la universidad, otro hizo el plan, pero está hecho el plan. Y nosotros vamos avanzando sobre la base de un plan que hizo otro. Un plan es algo muy simple, es un orden. Es un orden en la secuencia, en el modo en que vamos a lograr algo. Y ese orden tiene que responder a una lógica. Tiene que haber un proceso que tenemos que respetar por el cual se va dando una secuencia. Es decir, si voy a hacer una casa, no puedo hacer primero el techo y después el piso. Y hay una razón básica por la que no se puede hacer eso. Porque la ley de gravedad impide poner el techo si uno no puso las paredes, ¿no? Se cae.
¿Qué quiere decir? Que muchas veces, es lo que hablaba antes, muchas veces ese orden viene dado por la lógica de los acontecimientos. Entonces uno tiene que entender cuál es la lógica para llegar a lo que quiere, cuáles son los pasos que tiene que ir dando para llegar a lo que quiere. Y esa lógica está íntimamente unida también con el respeto a las leyes que gobiernan el equilibrio de las cosas. En este caso, los arquitectos, aunque sea intuitivamente, saben por dónde tienen que empezar y cómo tienen que seguir, para que la casa no se les venga abajo cuando la están construyendo. Una de las cosas que me parece, yo seleccioné una, creo que hay muchos motivos por los cuales no hacemos planes. Pero uno de los que encontré, que me parece más importante, es pensar que no hace falta. Es decir, creemos que podemos lograr, digamos, no sé por qué creemos eso, pero es lo que creemos. Creemos que podemos lograr las cosas sin planificarlas, sin pensar cómo las vamos a lograr, sin pensar qué pasos vamos a dar. Eso se llama confiar en el azar. Logosofía le llama eso confiar en el azar. Es decir, pretender que las cosas se den mágicamente. Es decir, no es que mágicamente porque no trabajemos, no, por ahí trabajamos mucho, pero es como el ejemplo de, bueno, voy para Mar del Plata, pero termino en Santa Rosa. Y yo voy con todo mi entusiasmo, voy y sigo viajando, pero en realidad estoy yendo para cualquier lado. No estoy yendo para donde yo me había propuesto ir. Vieron que termina siempre cuando la parejita se casa. Es decir, se encuentran finalmente después de todos los problemas y se casan. Entonces ahí termina la película. Ahora, ¿cuál es el mensaje que está dando la película? ¿Cuál es el mensaje rosa que está dando? Es que a partir de ahí va a ir todo bien. Y eso es mentira. Es decir, los que están casados lo saben. Por eso se ríen. No va a ir todo bien, pero ¿por qué las cosas pensamos que van a ir bien? Es decir, azarosamente no van a ir bien, pueden ir bien, eso sí, pero uno, el ideal que tiene de la vida conyugal, el ideal que tiene del matrimonio, lo tiene que construir. El matrimonio también es una empresa, por lo que decía al principio, no en el sentido utilitario, sino en un sentido de que es una construcción. Es algo que hay que construir, es algo que se hace entre dos. La convivencia exige y existe para limar un montón de asperezas propias de la psicología de cada uno y que nos lleva, justamente tiene un propósito evolutivo inclusive, esa relación. Porque hay muchos aspectos de la propia psicología que uno no conoce, si no es en ese continuo intercambio con nuestros semejantes. Este en particular es una relación muy especial, muy íntima. Bueno, si alguien quiere saber cómo es, que le pregunte a su esposa o a su esposo, y van a tener un cuadro bastante preciso de su realidad. Pero lo preocupante es el concepto subyacente que hay hoy en día acerca de estas cosas. Es decir, nosotros llegamos a esta experiencia con nuestra mejor intención y pensamos que va a ir bien, pero no estamos pensando en qué es todo lo que tenemos que hacer para asegurar que esa relación no se transforme en una rutina. Porque en el mejor de los casos, cuando la gente es buena y tiene toda la disposición a hacer las cosas bien, esa relación se transforma en un modus vivendi, digamos, en una simple rutina, en donde están juntos unas veces por los hijos y otras veces porque, bueno, digamos, el contexto social lo impone. Ahora cada vez menos, pero lo que sí es cierto es que uno puede ser muy feliz en esa relación, pero tiene que saber y tiene que estar dispuesto a hacer muchas cosas para construir esa realidad. Y otro aspecto que le veo trascendental a hacer un plan es la capacidad de construir en uno la aptitud de saber esperar. La paciencia es la condición que nos permite darle el tiempo que las cosas requieren. Muchas veces se abandonan proyectos por impaciencia, por creer que ya el tiempo se agotó. Pero en realidad ese también es una creencia falsa. Puede haber proyectos que haya que abandonarlos, pero uno tiene que estar muy seguro de eso. Es decir, de cuándo hay que abandonar un proyecto. Normalmente se abandonan por impaciencia los proyectos. Es decir, porque no se dieron en los tiempos que uno suponía que se tenían que dar.
Pero, por ejemplo, uno no haría eso si uno planta un árbol de manzanas en su casa, ¿no? Uno lo va a regar y demás, pero no va a estar el segundo día esperando que salga una manzana. Es decir, ya tenemos una noción de que el árbol le va a llevar por ahí un par de años crecer, sacar el tronco, las ramas, las manzanas tienen que estar maduras, no pueden estar verdes. Entonces uno espera ese proceso para llegar a disfrutar del fruto del árbol. Pero en otras cosas, como no tenemos una noción clara de ese proceso, es decir, no conocemos cómo es el proceso, lo abandonamos. Lo abandonamos antes y pensamos que, bueno, podemos empezar otra cosa y eso va a ir bien. Quería hacer un ejercicio que una vez me hicieron, quería comentar que me resultó muy interesante. Las imágenes gráficas tienen la virtud de que dicen mucho, a veces con pocas palabras, ¿no? Entonces una vez me contaron una historia que me resultó así, muy gráfica, muy instructiva. Y dice que dos personas se les propone trabajar en el mes de enero a una y en el mes de febrero a otra. Entonces, a las dos se les iba a pagar igual. 1 peso el primer día, 2 pesos el segundo, 4 pesos el tercero, 8 el cuarto y se les duplicaba la paga cada día. Entonces, la persona que trabaja en enero trabaja 31 días y la que trabaja en febrero 28. Ahora la pregunta es, ¿cuánto más ganó el que trabajó en febrero? En términos relativos, ¿cuánto más ganó el que trabajó en enero respecto del que trabajó en febrero? El que trabajó en enero trabajó un 10% más, trabajó 3 días más. ¿No es cierto? Bueno, este es el gráfico de lo que va ganando cada uno. El que trabaja en febrero termina acá. El que trabaja en enero sigue 3 días más. En realidad el que trabaja en enero gana 8 o 9 veces más que el que trabaja en febrero, con un 10% más de esfuerzo. Esto parece un simple ejercicio, pero yo creo que esto es algo que pasa en la realidad, ¿no? ¿Y por qué pasa? Eso es lo que... Es decir, normalmente hay toda una etapa en la que pareciera que uno no está logrando nada, ¿no? O que lo que logra es poquito. Después viene un punto en donde los resultados se empiezan a notar, son cada vez más notables. Puede ocurrir que uno abandone por acá o puede ocurrir que abandone por acá el proyecto. Puede esperar un poco. Ahora, fíjense que cuanto uno tiene un poquito más de paciencia, cada día logra resultados. Con el mismo esfuerzo, cada día los resultados son más grandes. ¿Y por qué pienso que esto ocurre en la realidad? Porque hay algo que se va dando a medida que avanza un proceso, en el caso del ser humano. Sobre todo, y es que uno va aprendiendo. Lo que se va dando es un proceso de aprendizaje. Y el proceso de aprendizaje tiene una virtud, y es que comprime el tiempo. Entonces, cada vez ese tiempo es más valioso. Uno en el mismo tiempo logra muchas más cosas. Y eso es fruto de los procesos de aprendizaje. Por eso hay que darse a uno mismo el tiempo para aprender. Y hay que confiar en el valor del tiempo. Por lógica hay que confiar en el valor del tiempo, porque uno aprende. En cualquier cosa que uno encare, aprende. Si uno le da el tiempo suficiente, aprende mucho. Y empieza a hacer las cosas de modo que generan resultados con menores esfuerzos. Entonces, el valor de la paciencia radica en eso, ¿no? El valor de tener un plan, de poder esperar que se empiecen a dar los resultados y no interrumpir el proceso antes de tiempo. Entonces, eso requiere pensar, digamos, o confiar en la posibilidad humana del aprendizaje. Y que creo que es lo que implica reconocer las prerrogativas del ser humano. El ser humano puede aprender. Entonces no hay que pensar tan ligeramente ni tan rápidamente que uno no está logrando lo que se propuso. A veces parece así, parece que uno no está logrando lo que se propuso. Una característica de la paciencia que quiero hacer una aclaración. Paciencia no es pasividad. Es decir, paciencia no es esperar
sentado que algo pase, ¿no? Es decir, una de las características, logosóficamente definida, una de las características de la paciencia es que no debe ser limitada, dice el autor, en su acción dinámica. Es decir, el esperar, pero esperar activo y esperar aprendiendo todo el tiempo, sacando conclusiones de las cosas que uno va viviendo y haciendo mucho para que eso que uno anhela se vaya acercando a uno. Pero no se va a acercar si uno no está muy activo. Entonces, esa es una condición de la paciencia, de la paciencia inteligente. Volviendo a la idea de la realización, quería mencionar otro aspecto, y es el de las dificultades, ¿no? Yo, por ejemplo, en una época, cuando era más joven y hacía mis proyectos, me molestaba mucho que alguien me dijera todo lo que no iba a andar. Es decir, me mostraran todas las dificultades que iba a tener. Y yo decía, lo rechazaba eso. Decía, esto es puro pesimismo. Lo rechazaba porque digo, no se pueden hacer cosas si uno está siempre enfocado con ese pesimismo. Siempre había gente que tenía un no. Y es cierto, hay gente que es pesimista, es decir, gente que nada funciona. Hay seres para los que no se puede hacer nada. Y eso es pesimismo. Pero también está el hecho de ver las dificultades. Yo, por ejemplo, era bastante optimista, ¿no? Pero me di cuenta que el optimismo tiene mucho de ilusión. Es decir, uno es un iluso cuando es un optimista, ¿no? El optimismo puede ser algo bueno también. No es que necesariamente es algo malo. Puede ser bueno, pero tiene que estar conectado a la realidad. Es decir, el entusiasmo, las ganas de hacer las cosas, el pensar que se pueden hacer. Pero es mucho más positivo, lo que hoy veo es que es mucho más positivo cuando uno se va a proponer algo, poner dentro del proyecto todas las dificultades que va a tener. Yo hoy estoy iniciando proyectos nuevos, ¿no? Y me gusta ver las dificultades que voy a tener. Me gusta verlas porque lo que siento es que lo defiendo al proyecto. Es decir, yo al ver las dificultades de antemano, es como que me preparo para enfrentarlas. Si no las veo, es como que me van a agarrar con la guardia baja. Y la realidad es así, bueno, de repente sentimos un cachetazo y es que, bueno, nos entopamos con algo que no habíamos esperado. Pero hoy veo que es mucho más defensivo de los propios propósitos, de las ideas, de lo que uno se propone, pensar con realismo, que no es pesimismo. El pesimismo mata las ideas, que es muy diferente. Las mata y las pone en el plano de lo imposible. Esa es la actitud del pesimista. El realismo no, el realismo es realmente hacer la imagen tal como es, la imagen de lo que va a pasar. Dificultades va a haber siempre, porque las dificultades lo único que muestran es una faceta de nuestra propia ignorancia, y nada más. Y como siempre hay cosas que no sabemos, va a haber dificultades. La logosofía dice que cada fracaso, y para mí este fue un concepto muy valioso también, que me acompañó mucho y me acompaña todo el tiempo. Cada fracaso se puede ver como un principio de triunfo. Las dificultades o los proyectos o los planes o cualquier camino de realización está lleno de caídas, de fracasos, de dificultades, de situaciones no deseadas. Ahora, ¿cómo es que uno puede verlo como un principio de triunfo, ¿no? Uno podría ver, por ejemplo, hay un concepto bastante extendido del fracaso y creer que uno es un perdedor. Uno viene a un fracaso y no, yo no sirvo para esto, hago otra cosa. En cambio, ¿cómo se transforma ese fracaso en algo diferente? La forma de verlo como algo diferente, dice la logosofía, es extraer el elemento, de ese fracaso extraer el elemento que le faltó a uno para vencer. Es decir, ¿qué es lo que yo puedo aprender de esa situación? ¿Qué es lo que puedo extraer de valor de esa situación? Porque los problemas, las dificultades, los fracasos, son una forma en que la realidad se expresa y nos habla. La realidad nos está hablando y nos está diciendo cuestiones que tenemos que considerar, que no habíamos considerado. Cuestiones de las que hay que aprender. Cuestiones de las que hay que sacar una conclusión y volverlas a poner dentro del proyecto, dentro del emprendimiento, dentro de la idea. Entonces todo se trata de cómo uno lee la realidad, es decir, cómo uno dialoga con la realidad. Si uno ve la realidad como algo que se empeña en destruirlo a uno, o si uno lo ve como un mensaje que le está diciendo dónde tiene que hacer ajustes.
Es muy diferente. Es muy diferente. Las dos ubicaciones son realmente muy diferentes. Ahora, para hacer esto que decía antes, hay que estudiar la experiencia. Y el estudio de las experiencias también tiene sus dificultades, o digamos, tiene sus desafíos, estudiar las experiencias. Uno de esos desafíos es que normalmente cuando nos pasan estas cosas tendemos a ver afuera de nosotros, a ver quiénes son los culpables, ¿no? Había, bueno, en el área de sistemas donde yo trabajo hay un chiste que en realidad se refiere a los argentinos, que cuando hay un problema dice busca el culpable. Si lo encuentra, problema solucionado. Si no, después sí tiene que seguir haciendo cosas, pero lo primero es buscar el culpable. Digo, ¿por qué está eso en la sociedad? Es decir, es una broma y nos reímos de eso, pero esa broma tiene algo de cierto, es decir, está representando algo que está pasando en la sociedad. Entonces, realmente lo primero que uno tiende a hacer es tratar de descargarse con alguien por lo que le pasó, como si uno no tuviera nada que ver con eso. Entonces eso limita mucho la posibilidad de éxito, porque yo me animo a decir que en el 99% de los casos el responsable es uno. Es decir, lo que uno hizo o no hizo es causa de lo que no está logrando. Después podrá haber algunos casos o algunas situaciones donde no sea uno el responsable. Y por supuesto, habrá contextos más fáciles que otros. Otro aspecto que creo que bloquea la posibilidad de estudiar las experiencias y la limita mucho es la creencia de uno mismo. Y esto tiene que ver con lo que hablaba al principio, que hay que dejar de creer y empezar a pensar, porque entre todas las creencias está esta también. Cuando uno se habitúa a creer, empieza a creer en sí mismo y se transforma uno se empieza a endiosar, como si uno fuera un gran ser. Y se ve mucho más inflado de lo que es, ¿no? Entonces, si uno se ve diferente de lo que en realidad es muy difícil superar a un ser superlativo. Es muy difícil encontrar fallas en un ser que ya es extraordinario. Entonces, no las encuentra uno. Sencillamente, cuando uno mira así, no está mirando la realidad. Está mirando una ilusión, la ilusión de uno mismo, lo que uno ve de uno mismo, que no es la realidad. Entonces, esto realmente exige que uno se encuentre a sí mismo y se acepte a uno mismo como es. Hasta que uno no se acepta como es muy difícil que pueda superar algún aspecto de la vida, ¿no? Hasta que uno no se deje de ver como un ser extraordinario, es muy difícil que pueda superar. Además, los esfuerzos para superarse a sí mismo, uno lo hace con recursos reales, son los que tiene uno. Entonces, cuando uno lucha con los recursos reales para superar a un ser extraordinario, nunca le alcanza. Entonces pareciera que nunca logra nada. Y el otro aspecto, para mencionar algunos, ¿no? que conceptúo muy importante, son los prejuicios. Los prejuicios es algo que es como una cerrazón mental. Es decir, es como si una persona se encerrara, supongamos, en una habitación, cierra las puertas y las ventanas y dice que el sol no existe, porque está todo oscuro ahí adentro. Y así son los prejuicios, es decir, la persona está convencida de que no hay nada, que realmente que el sol no existe, pero eso es porque está encerrado en un conjunto de ideas que no le permiten capturar la luz de otras ideas. Entonces, si contra algo hay que luchar, es contra los prejuicios, que son ideas preconcebidas. Son ideas que uno no quiere cambiar. Como si esas ideas estuvieran terminadas, y no hay nada terminado. Si todo el universo está en evolución y nosotros como seres humanos apenas hemos empezado a pensar en nuestra evolución. Porque en realidad si pensamos en lo que hemos hecho hasta ahora, técnicamente hemos avanzado un poco, pero moralmente estamos cada vez peor. Entonces, hay mucho por delante, hay muchísimo que tenemos que aprender, con lo cual esto es algo que yo creo que hay que someter a una lupa, y a una lupa muy grande. ¿Qué cosas pensamos? ¿Qué cosas tenemos que nos impiden abrir nuestra mente a ideas nuevas? Bueno, me quería referir a un concepto que me parece muy mencionado. Creo que formar un equipo es armonizar un conjunto de fuerzas para un propósito determinado. Por ejemplo, a mí realmente me impresiona el organismo humano.
como un equipo, como un conjunto armónico de órganos en función de un propósito común, ¿no? Entonces cada órgano, el cerebro, el corazón, los pulmones, tienen sus funciones, pero todos en realidad hacen al sostenimiento de la vida, que es el objetivo básico. Y cada vez que se afecta la vida de algún modo, todo el organismo se tensa en función de la solución del problema que surge. Entonces es como si todo el equipo, todo el organismo, todo el conjunto estuviera realmente sensible a la situación, a cualquier situación que afecta al conjunto. Eso, digamos, funciona así por efecto de una inteligencia suprema que es casi perfecto, ¿no? Pero nosotros lo tenemos que lograr. Son cosas que nosotros tenemos que lograr racionalmente. Pensando en el tema, encontré un video en internet que me pareció interesante para mostrarlo. De paso hacemos como un descanso. Pero que es una imagen de la naturaleza, ¿no? Pero antes voy a leer una frase de un libro que se llama Introducción al conocimiento logosófico. Esta es una imagen de la naturaleza que me parece que siempre son aleccionadoras las imágenes. La naturaleza es como un libro, ¿no? Como un libro abierto. Y bueno, me gustó. Dice acá el autor: recuerdo que una vez alguien preguntó a un sabio si la humanidad se sumergiría en la ignorancia, suponiendo que algún día se destruyeran todos los libros que existen en el mundo. Y el sabio contestó: dos cosas son necesarias para reconstruir inmediatamente todos los libros que existen y que se hubiesen destruido. La naturaleza, que es el libro más grande que hay en el universo, y una mente que perciba y pueda transmitir a los demás las imágenes que de ella tome. Las páginas de ese gigantesco libro son los días y las noches que cada hombre da vuelta sin cesar mientras dura su existencia. Bueno, vamos a ver el video. La ciencia ha descubierto que los gansos vuelan formando una V, porque cada ave al batir sus alas produce un movimiento del aire que ayuda al ganso que va atrás de él. Volando en V, volando en V. Toda la bandada aumenta por lo menos un 71% más su poder de vuelo que si cada pájaro volara solo. Primera deducción: cuando compartimos una dirección común y tenemos sentido de comunidad, podemos llegar más fácil y rápidamente donde llegamos. Este es el beneficio del apoyo mutuo. Cada vez que un ganso se sale de la formación y siente la resistencia del aire, se da cuenta de la dificultad de volar solo y de inmediato se incorpora de nuevo a la fila para beneficiarse del poder del compañero que va adelante. Segunda deducción: si tuviéramos la lógica del ganso, nos mantendríamos con aquellos que se dirigen en nuestra misma dirección. Cuando el líder de los gansos se cansa, se pasa a uno de los puestos de atrás y otro ganso toma su lugar. Tercera deducción: obtenemos resultados óptimos cuando hacemos turnos para realizar los trabajos difíciles. Los gansos que van detrás producen un sonido propio de ellos y hacen esto con frecuencia para estimular a los que van adelante a mantener la velocidad. Cuarta deducción: una palabra de aliento produce grandes resultados. Finalmente, cuando un ganso se enferma o cae herido por un disparo, dos de sus compañeros se salen de la formación y lo siguen para ayudarlo y protegerlo. Se quedan con él hasta que está nuevamente en condiciones de volar o hasta que muere. Solo entonces los dos compañeros vuelven a la bandada o se unen a otro grupo. Quinta deducción: si tuviéramos la inteligencia de los gansos, nos mantendríamos unos a otros, ayudándonos mutuamente y acompañándonos. Esto verdaderamente se llama trabajo en equipo.
Si nos dicen que somos unos gansos, nos podemos poner contentos, ¿no? Bueno, siempre lo que les decía antes, siempre las enseñanzas de la naturaleza creo que nos dicen muchas cosas y sobre las que es necesario reflexionar también, ¿no? Ahora, yo encontraba un aspecto que es imprescindible, y esto sí es una propuesta de la logosofía, ¿no? Y es cómo es que se forma una fuerza de conjunto realmente, cómo se tiene que ubicar uno internamente para poder hacer eso que la naturaleza hace, digamos, hay una inteligencia en la naturaleza que se expresa en los gansos y en un montón de otras facetas de la naturaleza. Bueno, nosotros tenemos que hacer que nuestra inteligencia genere esa ubicación, ¿no? Yo creo que estamos en una sociedad en donde permanentemente nos centramos en la parte negativa que tienen los demás, es decir, en el error o en la faceta que el otro tiene que no es buena, y nos quedamos como si esa fuera la realidad del otro. A mí me parece que, o la propuesta es realmente empezar a ver lo bueno que tienen los demás. Para poder formar una fuerza de conjunto hay que centrarse en el aspecto positivo de los demás y pensar que el aspecto negativo, no digo que no existe, pero realmente valorar mucho más esa faceta positiva del otro, esa condición positiva, porque esa hace mucho más a la realidad del otro ser humano que su error. Su error tal vez es lo que nos molesta, pero la realidad del otro tiene mucho más que ver con la parte positiva, y el error, somos todos seres que nos estamos esforzando en ser mejores, va a desaparecer, porque el error es algo que podemos sacar, no podemos seguir pensando que los errores no se pueden eliminar. Entonces, pensemos que lo bueno es el otro ser, esa es la mejor parte del otro ser, y con eso hay que trabajar. Y los errores se van a ir subsanando, se tienen que ir subsanando en la medida que haya buena disposición y ganas de superar los errores. Entonces, creo que esta es una ética de la tolerancia, que algo que necesita mucho el mundo es empezar a formar fuerzas basadas en la tolerancia mutua. Y la tolerancia, ¿por qué? Porque los demás ven en nosotros también los errores. Si yo soy intolerante con el error del otro, el otro también está viendo los míos, no es que yo no tenga errores. Esto es lo que hablaba antes de la creencia de sí mismo. Cuando yo veo el error del otro y lo comparo con mis virtudes, estoy haciendo trampa, ¿no? Porque el otro, es decir, yo estoy comparando lo malo del otro con lo bueno mío, pero tendría que comparar lo malo del otro con lo malo mío también. Pero normalmente no se hace así la comparación. Uno a sí mismo se ve todo bien y está observando en el otro lo que es negativo. Pero en realidad, pero eso no es cierto, digamos, esa no es la verdad, porque el otro le está pasando lo mismo también. Mucho mejor es construir una conducta amplia y empezar a mirar las cosas de otro modo. También en relación al trabajo en equipo, es una fuente de recursos inmensas. Es decir, poder formar fuerzas de conjunto es un modo de generar recursos. Yo antes decía cambiar la forma de pensar. Bueno, realmente formar equipos o pensar en formar equipos es un modo de lograr muchos recursos, muchas capacidades para cualquier propósito, ¿no? Además, los equipos le dan una garantía de continuidad a los proyectos. Si yo voy a hacer algo y estoy solo y a mí me pasa algo, el proyecto murió. Si hay un equipo y ese equipo forma a otros, bueno, si el proyecto es muy grande, la sucesión de equipos realmente le va a dar garantía de que eso va a llegar alguna vez a concretarse. Y por el otro lado, uno se ubica en términos menos personales. Cuando trabaja en términos de equipo, en términos de un propósito grande, ya no es tan importante lo que yo haga, sino cómo podemos armonizar entre todos para lograr el mejor resultado. Entonces uno se despersonaliza bastante trabajando en estos términos. Me quería referir ahora a una empresa que abarca a todas las demás empresas. ¿Cuál es la principal empresa? Bueno, yo entiendo que es la vida misma. La vida es la empresa, o por lo menos así lo he ido entendiendo. La vida es una empresa que, si nosotros pensamos que la vida tiene un objetivo, es una empresa. Ahora, si pensamos que la vida no tiene ningún propósito, lógicamente no lo es.
Yo pienso que la vida tiene un propósito y que ese propósito debe incluir a todos los demás. Y que el solo hecho de comprender ese propósito ordena todas las demás cosas. Entonces, comprender el objetivo de la vida es algo que es una pregunta que muchas veces nos hacemos porque creo que pertenece a nuestras inquietudes más recónditas. Entender qué es la vida, para qué estamos acá, para qué estamos en este mundo. Y creo que no podemos pensar livianamente respecto de esto. No podemos pensar que la vida o el objetivo de la vida es alcanzar la felicidad. Esa es una consecuencia deseable, por supuesto, pero no es el objetivo. No puede ser ese el objetivo de la vida. Entonces, concebir ese objetivo implica entender qué es el ser humano. Es decir, cómo fue hecho el ser humano y para qué. La logosofía plantea que el ser humano está estructurado con un cuerpo, con un ser físico, un ser psicológico, que le denomina alma, y un espíritu. El espíritu es una parte trascendente del ser humano, es decir, que no está sujeta a la realidad del ser físico y que lo trasciende. Este es un concepto que, por supuesto, no tiene nada que ver con la idea. A veces hay que aclarar el contenido de las cosas. Para la logosofía, el espíritu no tiene nada que ver con una idea abstracta del ser humano. Es la identidad misma del ser humano, el espíritu, lo que nos identifica, lo que nos hace diferente a unos de otros, la suma de nuestros valores. Y eso no es material. Quería leerles algo antes. Dice, se tiene la creencia contraria de que no existe continuidad después de la muerte, lo cual ha hecho escépticos a los hombres y desorientado sus vidas. A eso se debe en gran parte el abandono moral y espiritual en que se encuentra la humanidad. Si todo termina al morir, ¿a qué preocuparse por ser mejor? He ahí el axioma fatal que paraliza los nobles esfuerzos de la criatura humana. Esto es lógico. Si nosotros pensamos que todo termina con la muerte, vamos a tratar de aprovechar la vida en un sentido de lo que es aprovechar, ¿no? Que muchas veces ese sentido tiene que ver con buscar maximizar el placer o el bienestar o lo que sea. Ahora, si nosotros pensamos que la vida no termina con la muerte, y yo estoy seguro que a esto se oponen muchas ideas, digamos, muchos preconceptos también, vamos a actuar de otro modo. Ahora, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo sabe usted que tenemos un espíritu y, bueno, o una parte inmaterial? ¿Cómo sabe usted que la esencia humana es inmaterial? Por ejemplo, en este momento nosotros estamos intercambiando, o yo estoy expresando pensamientos. Pensamientos que me pertenecen y se los estoy comunicando. Así como todos ustedes tienen sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Bueno, eso es inmaterial. Es decir, si tratáramos de medir o censar o tocar, eso es inmaterial. Es imposible. Existen, sí que existen. Porque sáquenle a un ser humano sus pensamientos y sus sentimientos, ¿y qué queda? No queda nada. Es decir, con suerte queda un irracional. Entonces, evidentemente, la naturaleza humana es inmaterial. Es decir, la naturaleza material existe para otro propósito, pero el fundamento de la vida humana, el fundamento del ser humano, es inmaterial. Y eso es lo que la logosofía trae como mensaje. El ser humano trasciende la muerte física. El ser humano tiene una perspectiva eterna. El espíritu humano recoge todo lo que uno aprende en el transcurso de la vida. Es decir, la vida, desde un punto de vista logosófico, es como una escuela, es como un ámbito de aprendizaje. Y todo lo que uno recoja en experiencia, en conocimiento, en aprendizaje, eso es lo que queda. El resto, digamos, eso es lo que a uno le queda. Por ejemplo, esto es interesante porque esta concepción explica muchas cosas que parecen inexplicables. Por ejemplo, el caso de los niños prodigios. ¿No? Que con 3, 4 años, como el caso de Mozart, ya escribía conciertos y tocaba el piano de maravilla. Y hay, bueno, miles de casos así, ¿no? Pero, ¿cómo se explica eso? ¿Acaso vamos a seguir pensando que
por generación espontánea obtuvo todo ese conocimiento, lo que a otros les lleva tanto a adquirir. ¿Por qué se da eso? ¿Es casualidad? No, no hay casualidad. No podemos pensar que se den las cosas porque sí. Las cosas ocurren por algo. Entonces es mucho más interesante pensar cuál es la explicación de esas cosas y no asombrarse por la genialidad y dejar de pensar en eso. ¿Por qué los hijos de los mismos padres a veces son tan diferentes? Tienen algunas cosas de sus padres, pero tienen otras que les son propias. A veces tienen condiciones los hijos de los que nosotros mismos nos admiramos. Decimos, qué interesante, ¿cómo es que tiene esa condición? ¿Cómo es que sabe hacer eso? Entonces, es decir, si partimos de la premisa de que la generación espontánea no existe, la generación espontánea de los valores tampoco existe, de las virtudes, de las condiciones humanas, se generan. Entonces, si una persona viene con condiciones diferentes de otra, es porque en algún momento se generó. Lo que pasa es que nos cuesta mucho concebir una idea no material de la vida, porque la vida está muy materializada. Entonces, la idea no material de las cosas es bastante difícil de concebir y de aceptar. Pero es una idea nueva. No tiene nada que ver tampoco esta idea con la idea de orientalista, de la transmigración de las almas y demás. Es otra cosa. Es decir, es una idea evolutiva. Es una idea en donde la prerrogativa del ser humano está dado porque no tiene tampoco restricciones temporales tan finitas como las que se dan en el curso de una vida. Entonces se puede pensar realmente en la evolución como un camino de perfeccionamiento. De otro modo no sería posible pensar la evolución como un camino de perfeccionamiento porque seguramente les ha pasado lo que a muchos que dicen, bueno, la verdad, ¿qué puedo hacer yo en una vida? Es decir, es tan poco, es tan corta la vida. Entonces, naturalmente, esa forma de pensar lleva a lo que decía ese pensamiento que vimos recién, es decir, a abandonarse a sí mismo, a ser escéptico respecto, porque la vida es corta. También hay un porqué para que la vida sea corta. Esta perspectiva eterna esta perspectiva eterna es un concepto también, ¿no? Esta visión del ser humano, de cómo está conformado el ser humano y para qué. Entonces, eso también tiene implicancias en cómo uno encara la vida. Por ejemplo, una de las implicancias que tiene es que uno ve lo material como un sustento, pero ya no interesa como un propósito de acumulación. Es decir, ¿por qué no interesa la acumulación por sí misma? ¿Sí? Interesa como sustento para tener un bienestar, para hacer todas las cosas que uno quiere hacer y que hagan la vida más confortable. Pero no la acumulación, porque si total uno realmente con lo que acumule en algún momento lo va a tener que dejar. Entonces, perder demasiada vida en la acumulación puede no tener un sentido. Es decir, uno tiene que buscar el equilibrio y tendrá que ver hasta dónde hace las cosas. Pero cambiar vida por dinero no parece un buen negocio, ¿no? Es decir, hay una medida para todo. Por otro lado, uno empieza a ver las cosas desde otra perspectiva temporal, lo que les decía recién. Ya no la ve como algo como esa presión del tiempo físico que experimentamos en donde pareciera que todo hay que lograrlo dentro de determinados plazos. No se vive así, es decir, se vive de otro modo. Es decir, porque uno siente que puede lograr las cosas en los plazos que necesite, lo cual no implica abulia, es decir, no implica, como hablábamos antes, pasividad, no, al contrario, por el contrario, implica mucho más intensidad en lo que uno hace. Pero uno no siente la presión y el nerviosismo de tener que lograr todo dentro de plazos perentorios. Plazos que nos hemos impuesto o nos han impuesto y a veces no sabemos bien por qué. Los problemas, esto hablamos un poco antes también, se ubican dentro de la vida. Esto significa que se empieza a ver los problemas, si uno ve la vida como una escuela, empieza a ver los problemas de este modo, es decir, como cosas que no sabemos. Porque cuando uno sabe no tiene problema. En los terrenos en donde uno sabe y tiene conocimiento y sabe cómo moverse, no tiene problema. Donde tiene problemas es donde uno no sabe. Entonces uno ya no mira los problemas como problemas. Los ve como la forma en que la realidad nos está hablando y nos está diciendo lo que tenemos que mejorar de nosotros mismos. Todo lo que tenemos para mejorar de nosotros mismos. Para quien vive de este modo, el tiempo es vida. Con lo cual el tiempo se vuelve cada vez más valioso. Si la vida es una instancia de aprendizaje que nos ha sido dada y es algo que nosotros no manejamos,
Nosotros no manejamos el tiempo. El tiempo nos viene dado y no sabemos por cuánto, por qué cantidad y cuánto va a durar. Eso nos lo ha dado Dios. Y no estoy hablando de un Dios religioso. Pero nos viene dada. Es una fracción de tiempo. La vida es una fracción de tiempo que nosotros, fíjense, ni siquiera podemos entender qué es la vida en realidad. Porque si uno se pregunta y realmente queremos tratar de entender cómo es que la vida se da, no podemos. Es decir, nosotros, como alguna vez mencionaba Carl Sagan en una de esas series Cosmos, podemos juntar todos los átomos de un ser humano y no vamos a lograr que tenga vida. Es decir, la vida es un misterio. Es un inmenso misterio, del cual todavía no sabemos nada. Y un aspecto que yo creo que es colateral, pero no deja de ser importante, una de las enfermedades de esta época más extendida es la depresión, el desasosiego, la angustia, el nerviosismo, sin saber por qué uno siempre está nervioso. Bueno, y eso tiene que ver con las respuestas, digamos, las preguntas no respondidas que están dentro de uno. Entonces, tiene que ver con encontrarle un sentido a todo lo que hacemos. Es decir, la depresión no es solo un problema de serotonina, sino que también tiene un vínculo anímico o tiene un fondo espiritual. Es decir, realmente uno necesita saber para qué hace las cosas. Bueno, para terminar me quería referir a la felicidad, que la mencioné antes, y creo que es un anhelo natural de todos los seres humanos. Pero la felicidad a mí me parece que la buscamos un poco como algo, como una posesión para nosotros. Y creo que en tanto busquemos la felicidad como un objetivo personal, la felicidad va a ser esquiva, siempre va a ser esquiva. Creo que la felicidad es algo que nos viene como consecuencia de otras acciones. Fundamentalmente de todo lo que hagamos en el sentido del bien, todo lo que hagamos en el sentido del bien, el bien que nos hagamos a nosotros mismos, primero, para ser mejores seres humanos, para saber cómo movernos con más acierto, para saber cómo ser más éticos, cómo tratar ser más bondadosos, más pacientes, más tolerantes, más comprensivos. Esas son formas de bien que nos hacemos primero a nosotros mismos. Pero después, por extensión, se la hacemos a todos los que están cerca nuestro. Entonces, la felicidad tiene mucho que ver con esos comportamientos elevados, que los tenemos que construir primero dentro nuestro, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, no pensemos en hacer el bien como un voluntarismo. Primero hay que hacer el bien en uno. La logosofía lo que busca es construir una humanidad mejor, como mencionaba Néstor al principio, haciendo un hombre mejor, y no como una declamación. Es decir, cada uno de nosotros tenemos responsabilidad en esa humanidad mejor que queremos. ¿Por qué? Porque podemos actuar sobre nosotros mismos. Cuando sean muchos los que se decidan a construir un mejor ser humano, la humanidad va a mejorar naturalmente. Entonces no esperemos que sean otros los que hagan eso. Construyamos nosotros eso que tanto anhelamos. Una idea del bien también que la logosofía tiene, que es diferente a todas las ideas o a muchas de las ideas del bien que hay, es, a mí una vez me dieron una imagen cuando apenas empecé a estudiar logosofía, ¿no? Que me dijeron, ¿qué pasa si 3 personas se están hundiendo en el fango, ¿no? Y una está hasta los tobillos? Uno llega a un lugar, ¿no? Supongamos una arena movediza, y ve 3 personas que se están hundiendo. Una está hasta los tobillos, otra está hasta la cintura y otra hasta el cuello. ¿Y a quién ayuda uno primero? ¿A quién va a socorrer primero? ¿Al que está hasta el cuello? Al dedo. Bueno, eso que es tan lógico, no es muchas veces lo que hacemos. Yo he escuchado mismo en estos días de tanta propaganda leccionaria, he escuchado que más de uno quiere transformar la necesidad en un derecho. Y entonces lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo sin querer es lo contrario. Es decir, lo que estamos diciendo es que el más necesitado, el que está peor, a ese hay que atender primero. Entonces, en los hechos, en la realidad, lo que estamos haciendo es todo lo contrario de poder construir. ¿Y qué ocurre con eso? Esa es la mejor forma de impedir la expansión del bien.
Porque si yo ayudo al que está hasta el cuello, lo más probable es que me hunda con ese. Si ayudo al otro y el otro rápidamente me puede ayudar a mí, vamos enseguida tal vez a sacar a los otros dos. Bueno, la idea de la logosofía es esa, es ayudar mucho a los que están mejores y que se sumen los que están en mejores condiciones. Esta es una corriente de bien que tiene ese propósito, que muchos seres se sumen para construir un mundo mejor. Y esa es mi invitación. Muchas gracias.